cuando uno quiebra esos negocios, pues el teléfono ya deja de sonar, la gente ya uno ni lo saluda, más bien se cambia de acera, ¿sí? Entonces, bueno, creo que fue un aprendizaje muy grande porque cuando el éxito llega joven, uno a veces no tiene la cabeza bien amueblada y no sabe gestionar esto. Y volver a empezar desde cero, irme a Londres a trabajar de mesero, a fregar pisos, a servir a los clientes, fue una gran experiencia en mi vida, ¿sí? Pero la mayor experiencia o lo que mejor pude aprender en este camino es que uno puede salir adelante y depende de uno, y simplemente sirviendo mesas. Como mesero me gané la vida, aprendí el idioma y fui por 3 meses y me quedé 8, ¿sí? El siguiente sueño, antes de este, fue ir a Nueva York. Yo había escuchado que Estados Unidos era la ciudad de las oportunidades, uno tiene que ir ahí, mejor dicho, uno llega y ya le ponen el trabajo, la casa y el coche. Y también yo quise vivir ese sueño americano, ahorré un poco de plata, me ayudó que la libra estaba muy fuerte, la moneda, y pude ahorrar el dinero para viajar. Y fui a Nueva York y ¿saben qué hice? Trabajar de mesero unos años más o unos meses más. Y fue espectacular porque fui a la Upper East Side, un piano bar espectacular. Yo tenía una buena hoja de vida, entonces me presenté. Bueno, ya puede empezar esta semana, todos elegantes, el piano de fondo. Y yo iba a servir las mesas y no entendía el acento americano. Entonces a las 2 semanas me votaron porque pues les llevaba sancocho y me pedían otra cosa. Y no aguanté mucho, ¿sí? Pero luego me fue mejor, fui a West Village, la zona de restaurantes, encontré un restaurante mexicano, a la mitad de la gente ya la entendía y ahí sí que pude estar un ratico más. Sirviendo mesas, sabiendo una profesión y teniendo ganas de trabajar, uno puede salir adelante. Y yo creo que este es un gran aprendizaje para hacer sueños realidad, ¿sí? Me devuelvo porque esta fue la gran oportunidad de mi vida, ¿no? Mi mamá estaba feliz. Bueno, yo vi a mi mamá en varios momentos feliz, ¿no? Cuando yo monté ese negocio, luego les contaré, estaba muy feliz porque era la hija o sea, la mamá del dueño, ¿no? Pero cuando uno va a trabajar a una multinacional, a la banca en este caso, pues suele ser uno de los estereotipos del éxito en Europa, ¿no? Y estaba muy feliz hasta que le dije que me iba, ¿no? Pero fue una experiencia muy, muy bonita porque en realidad yo quería ese éxito. A mí me habían contado desde chiquito que el éxito era eso, entrar a una gran compañía, a uno le dan esta tarjeta nada más entrar a esa compañía, entonces uno gasta un salario y gasta un poquito más. La verdad, no les voy a contar que no lo pasé rico. Fui a ver a YouTube, vi a Coldplay, viajé por Europa, gasté plata, la mía y la de la tarjeta, ¿sí? Y uno se acostumbra a eso y fue el éxito. En realidad yo pensaba, pero sentía que algo me faltaba. Oye, si no tenía nada más que pagar un arriendo, tengo una tarjeta para gastar, tengo todo lo que me han contado que es el éxito y seguía faltando algo, ¿sí? Entonces a los 2 años más o menos me cansé y hablé con el director y le dije que me iba. De este tipo de empresas la gente no se suele ir, a uno lo invitan a salir. De hecho, cuando lo invitan a salir está el de seguridad ahí, le da la caja y dice ya no puede entrar a su computador, despídase fuera de la oficina de sus compañeros, ¿sí? Y decidí en agosto salir para diciembre y le dije al presidente, al director del mercado europeo que me iba. Y entonces, bueno, jugando fútbol yo me gané la confianza de este hombre y quería saber un poco cómo era su vida y le preguntaba, ¿no? Y resulta que sí, ganaba 60.000 euros como el presidente del gobierno. No les voy a decir que no vivía bien, pero me di cuenta un poquito más de la vida que llevaba. Se iba de vacaciones 2 semanas al año y estaba 24 horas localizable con el teléfono, con los correos. A su hija la veía cada 2 semanas. Llevaba un ritmo de vida muy elevado porque tenía que pagar o necesitaba ese tipo de trabajos de salarios, bandas salariales muy altas porque tenía que pagar pensión a la mujer, tenía que pagar el segundo carro, la casa más grande, sí. Y algo me decía que ese no era el modelo de éxito que yo perseguía. En realidad yo no sé cómo le daba tiempo a gastar toda esa plata porque tenía poco tiempo, ¿sí? Y es una palabra importante, el tiempo. Hoy vamos a hablar de esto. Y le dije que miren, yo cuando tenía mi negocio con 21 años, trabajaba de lunes a domingo. Pero yo no estaba trabajando, era una forma de vida, estaba haciendo realidad un sueño. Y esa era la diferencia. Entonces yo trabajaba con mis clientes, les atendía e intentaba que eso fuese la franquicia que estaba soñando, ¿sí? Y nada, ahí terminó mi experiencia en American Express. Me cogí un pasaje para Buenos Aires. En realidad yo quería cambiar de aires y creo que era un buen sitio. Pero quebró la aerolínea con la que yo viajaba. Entonces me quedé sin la plata, Air Comet quebró. Me quedé sin conocer Palermo, ya teníamos el apartamentico y todo. Y la vida te va organizando un poco, ¿no? Y las cosas se van dando.
Y fue el momento ideal para caminar a Santiago de Compostela. No sé si han escuchado hablar del Camino de Santiago de Compostela. ¿Alguien escuchó? ¿Qué escucharon? ¿Por ahí? Una peregrinación. Bien, es un camino que recorre España desde Francia hasta Santiago de Compostela. Se supone que el apóstol Santiago está enterrado acá y es una peregrinación. Hay mucho motivo espiritual, es una tradición cristiana de miles de años, ¿sí? Pero hay otra cosa que es el sentido común. Y la magia de este camino muchas veces es más lógica de lo que parece. Y es que cuando uno empieza a trabajar en una compañía de lunes a viernes, de 8 a 5, durante unos años, no está acostumbrado a regalarse tiempo y mucho menos a utilizarlo para pensar. Entonces la magia de este camino, más allá de levantarse, comer rico y tener mucho tiempo para pensar, era eso. Tenía 30 días de mi vida que me estaba regalando. Y les aseguro, si no se han regalado esto antes, es poderoso. A mí alguien me dijo, si va buscando algo a Santiago, tenga cuidado porque lo encuentra. Y yo la verdad es que no sabía lo que iba buscando. En realidad sabía lo que no quería. Y siempre me ha resultado más fácil en la vida saber lo que no quiero. Entonces sabía que no quería montar otra empresa como la que había montado. Sabía que no quería vivir en Londres ni en Nueva York. ¿Sí? Sabía que no quería trabajar en grandes corporaciones. Pero no sabía lo que quería. Entonces quería aclarar un poco la mente para tomar la siguiente decisión un poco más consciente. ¿Sí? Y la magia pasó. La última semana, cuando yo estoy llegando a Santiago de Compostela, encuentro a una persona que estaba haciendo proyectos de cooperación con una ONG muy pequeña. Una ONG universitaria, entonces lo que hacían eran obras de teatro, conciertos, recaudaban plata. Y todos los meses de agosto un grupo de personas se pagaba su tiquete y se iba a Burundi, en África, y financiaba proyectos de educación. Era un esquema que yo no había escuchado antes. Yo había oído hablar de las grandes ONGs, de las grandes fundaciones, ¿sí? Pero proyectos tan sencillos, tan transparentes y tan pequeños, no los conocía. Y me resultó muy importante, me generó mucha curiosidad y quería conocerlo. Y ahí empezó mi viaje. Me fui a vivir a Ghana. En este caso fue una mochila y una aventura, ¿no? Y en Ghana aprendí muchas cosas, pero principalmente colaboré con un orfanato. Yo veía siempre el después de ese orfanato, ¿no? Veía a los niños bien vestidos, pudiendo ir a la escuela, teniendo un sitio donde dormir y donde comer. Pero nunca veía el antes de dónde venían estos niños, ¿no? Y bueno, era espectacular el proyecto, pero antes de irme yo quería conocer de dónde venían estos niños. Y me llevaron un día a Bucón, a quien pueden ver a Charlotte con su hermana. La mayoría tenían hermanos, 7, 8, la mayoría tenían algún familiar, no todos eran huérfanos, algún abuelo, algún tío que les cuidaba, ¿sí? Entonces una vez al año les llevaban a su comunidad, a Bucón, una de los slums más grandes de Accra, a que viesen de dónde venían, ¿no? Porque el día de mañana, que tengan oportunidades de futuro, ojalá pudiesen devolver algo a sus familias. Y bueno, fue una experiencia increíble. Yo llevaba una furgoneta con 20 niños. La experiencia fue de verdad demasiado emocionante. Y cuando ya nos estábamos yendo, yo voy a cerrar esa furgoneta y llega una señora con un bebé. Y yo era un voluntario, yo no podía coger ese bebé. En realidad le tuve que decir que no. Y sigo cerrando la puerta y al mirar para abajo me encontré 50 niños, todos con una sonrisa increíble, con esos chorritos como los del Chocó. No hay un niño feo en África, yo no lo vi. Y todos deseando entrar a esa furgoneta, ¿sí? Y pues cerré y me fui llorando todo el camino mirando a la ventana para que los niños no se diesen cuenta. Y a veces uno en la vida se tiene que ir muy lejos para entender cosas muy sencillas. Ese día entendí que la realidad se puede transformar. Ese día entendí que eso nunca había existido, ni esa furgoneta, ni esa fundación, ni esos proyectos, hasta que una mujer africana se lo soñó. Esa mujer africana, mujer del año en 2011 en Alemania, hizo realidad este sueño. He ido en agosto a visitarlos. Este proyecto ya tiene 80 niños en el orfanato. Los más mayores están estudiando en universidades privadas en Ucrania. Los más pequeños, imagínense, en Nueva Granada, niños de la calle. Ese colegio se llama Chimota School, rompiendo el paradigma y estudiando con hijos de presidentes y de empresarios. Ese proyecto se llama African Angel, es un espectáculo y me hizo cambiar un poco de mentalidad. Este vertedero se llama Bob Lossy. Yo me dedico a llevar voluntarios a muchos países. Yo trabajo contra la pobreza del alma. Hay personas en ciudades como la mía, en España, en Santander, que tienen todo y no valoran nada, que ahora mismo están haciendo maestrías, haciendo posgrados, haciendo MBAs y
muchas veces no saben lo que está pasando al otro lado. Entonces me dedico a despertar conciencia a través de diferentes escenarios. Uno de ellos son estas conferencias, otros son los viajes. Y la gente viaja a ver realidades duras. Por ejemplo, el vertedero tecnológico más grande del mundo, en Accra. Y esto es lo que supone cambiar de celular cada 2 meses. Hay veces que no somos coherentes de dónde va esto, ¿no? Llega como caridad, por si no se han dado cuenta, esto llega empaquetado, las empresas no pagan ese transporte, sino que es un envío caritativo, y aquí los niños pelan cable para salir adelante, ¿sí? Entonces, llegar a entender estas realidades que están al otro lado, a muchos de nosotros nos puede abrir la mente, ¿no? Y el siguiente viaje fue la India. Miren, yo cumplo años en abril, si tienen mi contacto me pueden enviar algo, yo vivo en Tabio. Pero si no, no pasa nada, porque yo me acostumbré desde bien chiquito a regalarme cosas, sobre todo este día tan especial. Y ese año me compré un tiquete para la India. ¿A que no saben cómo? Pues trabajando de mesero, que era lo que sabía hacer. Trabajé un ratico de mesero, esta vez trabajé por la noche porque necesitaba plata en menos tiempo y me pagué el tiquete para la India, me fui a vivir a Pondicherry. Y fue espectacular porque fue otra lección de vida. Miren, yo fui a ver proyectos, ya Hola Gana estaba cogiendo forma a mi organización y lo que quería era ver cómo podíamos extender esta ayuda o estas colaboraciones con otros proyectos y seguir aprendiendo de este mundo del servicio, de la cooperación, de entregar tu vida a los demás. Y fui a Pondicherry y me encontré un proyecto que yo ya venía colaborando con las misioneras de la caridad en España. Para los que no los conozcan, pues es el proyecto de la Madre Teresa de Calcuta, creo que fue beatificada recientemente. Miren, cuando yo entré a este centro de discapacitados, lo primero que vi era una foto de la Madre Teresa, con los niños con los que yo estaba, un poquito más chiquitos, no hacía mucho que había pasado por ahí. Y la magia de ese lugar era muy especial. Bueno, pues básicamente yo fui a ver este proyecto. En España ya colaboraba, como les decía, con las misioneras en un comedor en el barrio de Vallecas, y ha sido un aprendizaje, y no, me va a detener un momento porque creo que es importante. En los peores momentos de mi vida, esos momentos de verdad que todo no funciona, nada funciona, todo se complica, lo que me ayudó mucho es saber que todavía aún así, en el peor momento personal de mi vida, puedo servir. Y yendo a un comedor de las misiones de la caridad, dando 300 comidas los domingos a habitantes de calle, uno se da cuenta que de verdad nos quejábamos de gusto. Había gente que sí de verdad la estaba pasando dura. Y eso me ha acompañado el resto de mi vida y les invito a que lo prueben. Cuando tengan momentos personales difíciles con la pareja, con el trabajo, algo que no funcione, prueben a servir y se van a dar cuenta de verdad del potencial que tenemos como seres humanos. Hoy llegan unas herramientas aquí, muchos años de trabajo que alguno igual no va a poder percibir, pero si ustedes no empiezan a participar, sirve de muy poco. Esa es la invitación de hoy. Bueno, llego a este centro, voy a visitarlo y tenía que ver 3 proyectos más y me dice la Madre Superiora, ¿me regalas 5 minutos? Digo, uy, qué pena, voy de afán, la verdad que tengo que ver más proyectos. Bueno, listo, ¿cómo le puedo ayudar? Mira, ven, esta niña que está aquí se llama Teresa, lo único que tiene que hacer es cogerla y cantarla una canción de cuna, una nana, porque la hemos acostumbrado antes de echarla a dormir, después de comer, a que la cantemos y la puede acostar. Miren, yo no tenía sobrinos, todavía no soy padre, entonces ahí cogía a Teresa como pude, la canté en español, menos mal que no me entendía, y me quedé mucho rato cantándole a Teresa, ¿sí? Y en ese momento me di cuenta que ya no tenía afán de estudiar una maestría, de vivir en otra parte del mundo, de montar otra empresa, de hacer miles de cosas, que vamos por la vida queriendo hacer miles de cosas. En ese momento me di cuenta de que lo más valioso que tengo en la vida es mi tiempo y tenía sentido lo que estaba haciendo. Por primera vez en la vida tenía sentido lo que estaba haciendo. Y desde entonces dedico mi vida a los demás. En África entendí que la realidad se puede transformar, en India entendí que soy dueño de mi tiempo y quiero dedicárselo a los demás. Hay un punto de inflexión, hay un antes y un después, ya no trabajo por dinero, todos tenemos que llenar la nevera, todos tenemos la mala costumbre de comer todos los días, ¿sí? Pero ya tomé esa decisión y solo hago proyectos de verdad que puedan generar impacto a los demás. Esta niña, por cierto, Teresa, lo único que podía hacer era mostrarme esa linda sonrisa porque tenía una parálisis en la espalda, así estaban la mayoría de niños, y era una realidad muy dura, ¿sí? Llego a Colombia, el riesgo es que te quieras quedar. Hace 3 años yo entré al aeropuerto y leí eso, 4 años ya, ¿no? Y estoy aquí amañado. Y está rico Colombia. Pero además es que es un momento histórico. Y qué bendición poder estar viviendo un momento histórico, ¿verdad? Hacer parte de la historia, construir.
Porque la gente se cree que esto es ajeno a nosotros, que los procesos se firman allá lejos, en La Habana, ¿sí? Como que no tenemos nada que ver, de pronto nos dejan votar un ratico, ¿sí? Pero la paz la construimos todos y la paz es una actitud. Hoy les vengo a transmitir eso, es una actitud de servicio, de participación, ¿sí? De participación ciudadana. Y llegué aquí por un ratico y me fui a vivir a Ciudad Bolívar. ¿Quién conoce Ciudad Bolívar? Wow, aquí es un ambiente muy propicio. La mayoría de gente no baja de la calle 72 para abajo, ¿no? Como que nunca se me perdió nada. Pero mucha gente no se da cuenta que se puede encontrar a sí mismo viajando y bajando a Ciudad Bolívar, ¿no? Tuve la bendición de poder vivir ahí 4 meses, me conecté con un conferencista famoso, me invitó a un tinto y ya me quedé a vivir con una familia. Y fue una experiencia, ¿sí? Una familia humilde, sencilla. Sencilla como para sacar al hijo de su pieza y dejarme mirar la pieza, ¿no? Para ponerme unos platos de arroz y con patacón ahí todos los días. No comía otra cosa, pero un plato de arroz, yo creo que me engordé. La aguapanela más rica que yo he tomado en Colombia. ¿Sí? Y fue una experiencia porque yo quería conocer la realidad de este país en poco tiempo. Entonces, ir a una comunidad como esta supone eso, una universidad de la vida. Ver todos los problemas sociales, ver las oportunidades, ver líderes sociales y conectarte y empezar a generar ese valor, ¿no? Y hoy ya son 4 años, pero me di cuenta que también quería trabajar con universidades del norte, donde van a salir egresados muchos líderes políticos, sociales y económicos de este país y no tienen esa visión social, esa visión de responsabilidad. Entonces a veces uno cree que vamos a ir a las comunidades a ayudarles a los pobres y pobres y pobres, ¿sí? Cuando en realidad me voy a la zona norte del país y a estas universidades donde estudia el 1%, el 2%, el porcentaje muy pequeño de población, ¿sí? Y no tienen esa visión de servicio. Incluso muchos de ellos no han encontrado ese foco, ese propósito en la vida, ¿sí? Les quiero compartir una pregunta, creo que es el momento ya de empezarla a reflexionar si no lo han hecho antes. Y la pregunta es, ¿qué es aquello que sabes hacer mejor que nadie en este mundo? ¿Qué es aquello que sabes hacer mejor que nadie en este mundo? Hay que empezar a reflexionar sobre cosas tan profundas como estas porque para algo hemos venido aquí. Yo ya llevo años intentando encontrar la respuesta que me está ayudando a enfocarme, porque el reto es enfocarse en esta vida. Y yo me he enfocado en diseñar experiencias sociales porque creo que elevar la conciencia de las personas es el camino para humanizar el mundo. Cuando uno se empieza a enfocar en eso, empieza a tener un propósito y deja de trabajar por plata y trabaja por propósito. Hoy vamos a hablar de eso también. Bueno, para contarles que el año pasado abrimos en México y en 2 semanas me voy a Brasil a conocer por fin otro regalo. Me volví a comprar un tiquete. Esta vez no me tocó trabajar de mesero. Y me voy a conocer por fin las favelas de Río. Pero ayer en un evento conozco a una profesora de Río y ya voy a dar una conferencia en una universidad y así la gente me va llegando a la vida. Ya no me voy sorprendiendo porque me va pasando todos los días, todos los meses me llega gente, llegan cosas. ¿Sí? Porque cuando uno está enfocado, la vida conspira a su favor y las cosas se van dando. ¿Sí? Para contarles eso, que mi deseo es ayudar a organizaciones en todo el mundo, ir conociendo líderes sociales e ir construyendo esas redes de colaboración y de participación ciudadana. Hasta aquí la película de hoy. Hay un antes y un después en mi vida, muy claro, de vivir en países del norte a vivir en países del sur, de trabajar solo como empresario. En realidad valoro mucho a los empresarios. Ahora lo que hago es utilizar herramientas de la empresa para generar impacto social, de trabajar autónomo, solo como empresario, con equipos pequeños a trabajar en red. El último proyecto, Viajes de Aprendizaje, tenemos más de 50 aliados, una propuesta de valor colaborativa, ¿sí? De vivir en la comodidad a vivir en la austeridad. Miren, estamos hablando de cambio climático, creo que no puede haber nada más pertinente que empezar a hablar de consumo responsable, ¿sí? Y ahí está la palabra comodidad y la palabra austeridad. Miren, yo me ducho con agua fría todos los días. Por la mañanita, por ahí a las 4 que me levanto, más o menos a las 5 me estoy duchando, ¿sí? Y tengo agua caliente. Y va muy bien ahí en Tabio, y de hecho de manantial, ¿sí? Pero ¿saben qué maravilla? Porque cuando yo vivía en Ciudad Bolívar, la gente le encantaba a 3.000 metros puedes bañar con agua caliente, pero no la había. Y uno metía así el pie y no se imaginan ese frío. A mí me dijeron, hay una técnica, uno mete primero un dedo y ya como que se va aclimatando. Miren, no funcionó nunca. Yo hacía ahí como el lavado como podía, ¿sí? Pero hoy en día, cuando me levanto a las 5 de la mañana, pudiendo tener agua caliente y no usándola, me conecto con mi propósito, ¿sí?
Y necesitamos conectarnos todos con nuestro propósito. Ese es el objetivo. De verdad, cada día que yo me levante, que esté conectado y encuentre sentido a lo que hago. Pero sino que es aquello que estoy haciendo, a qué estoy dedicando mi vida, a qué dedico mi tiempo. ¿Sí? Entonces, desde pequeñas acciones como esa, uno se conecta desde primera hora de la mañana. Luego les muestro, no sé si vieron, yo tengo un protector de pantalla. En este caso, cada mes lo cambio. Ahora salen unas niñas del proyecto Acoma School en Ghana. Estuve hace 2 meses y en realidad ese es mi propósito. Yo lamentablemente tengo que dedicarle muchas horas al computador, como muchos de ustedes seguramente, pero desde que me levanto y lo prendo ya sé por qué estoy haciendo eso y no estoy en otra parte, ¿sí? Necesitamos pequeños trucos como esos para de verdad empezar a conectarnos con nuestro trabajo diario y con nuestras ganas de servir. Pruébenlo, es gratis, si no les funciona, vuelven al fondo de escritorio de Windows, que suele ser bien relajador, ¿no? Y por último, trascender. Esa es la palabra importante en mi vida, ¿sí? Yo soy una persona francamente exitosa. No sé si compraron la revista Semana, porque yo no salí esta semana. Tampoco salgo en RCN, ¿sí? Pero soy dueño de mi tiempo. Y dedico mi tiempo a cosas que para mí tienen sentido, ¿sí? Esa es mi definición de éxito. Y entonces la que ya persigo no es ese reconocimiento, sino ese trascender y que algo de lo que estoy haciendo le pueda servir a alguien, ¿sí? Jodorowsky dijo un día, si soy un ser humano, todo ser humano es un amigo para mí. Lo repito, si soy un ser humano, todo ser humano es un amigo para mí. ¿En qué momento se nos olvidó esto? ¿Sí? Vamos por la calle y parece que hay personas a las que no miramos, no tenemos nada que ver con ellos, parece que no son ni siquiera colombianos, ¿verdad? Desde ese cambio de actitud se construye la paz y se construye este futuro juntos, ¿sí? Bueno, no se ve muy bien, les quería compartir una pequeña historia. Acabo de venir de Ghana y me traje la malaria conmigo. Me picó un mosquito. Tuve ahí una semanita en Teletón ingresado. Me hicieron todo tipo de pruebas. Me hicieron hasta una ecografía, no estoy embarazado. Me hicieron un TAC, estoy bien de la cabeza, mejor que Nairo Quintana. Mi corazón perfecto, no tengo sida, tranquilos. Pero no daban con la malaria, una semana, pruebas y pruebas, hasta que ya le dije, pínchenme hoy todo lo que quieran, mañana me voy de aquí porque entonces, yo sé que es malaria y no lo han visto nunca y todas las pruebas dan negativas. Me fui a la San Ignacio, a las 3 de la mañana ya tenía diagnóstico. Sí, y ya estoy en tratamiento. Hoy, cuando salga de aquí, me hacen la última prueba de sangre y ya termino, ¿sí? Pero estaba en una base de datos con guerrilleros, porque son los únicos que tienen malaria, o la mayoría tienen malaria en este país. Pero además no podía dejar Bogotá, pero además del Ministerio de Salud me llamaban para ver si todo iba bien. Bueno, parecía como una cuarentena, ¿sí? Pero la pregunta importante es, ¿qué es aquello por lo que están dispuestos a arriesgar su vida, su salud? ¿Sí lo encontraron? Si no, toca seguir buscando, ¿sí? Yo volveré dentro de 2 años a Ghana y el año que viene viajo a India y ahora a Brasil, ¿sí? Y no voy con miedo por la vida porque sé por qué estoy haciendo esto y no estoy haciendo otra cosa. Entonces tenemos que buscar eso, esa cosa, ese propósito. De verdad, este maravilloso país llamado Colombia. Tenemos que viajar más, tenemos que de verdad conocer este país, estas comunidades. Bien, yo viví en la zona
de Ciudad Bolívar porque quería conocer esas comunidades, esas personas. Luego me muevo mucho por Chapinero, la verdad, para que nos vamos a engañar. Todos los innovadores sociales aquí en Europa se mueven en esas zonas de las ciudades, ¿no? Pero ahora me he ido a vivir a Tabio, porque yo vi que este país era campesino, pero no lo sabía. Yo iba a las comunidades un par de semanas o unos días, hacíamos talleres, trabajábamos, ¿sí? Pero ya, ahí quedaba. Yo quería y sentía que tenía que dar un paso más. Miren, estoy viviendo en Tabio desde marzo, parece que llevo toda la vida. Una calidad humana espectacular, ¿sí? Empecé una huertica, los vecinos me traían mazorca, las gallinas empiezan a poner huevos, siempre hay alguien para tomar tinto, dejo las llaves en la puerta, el carro prendido. La gente me dice, ¿de verdad usted vive en Colombia? Ese es Colombia, este es el país que ustedes y nosotros los que venimos de fuera tenemos la oportunidad de construir juntos, ¿sí? Entonces hay que empezar a cuestionarse qué estoy haciendo yo aquí, cómo estoy generando ese impacto, ¿sí? Me gustaría saber si alguien conoce a este señor. Premio Nobel de la Paz. No, mentira. Era un santo, en realidad era un santo. Si le ven con la... Tampoco era santo. Ni era pintor, ni escribió en Macón. Se llama Justo Gallego, ¿sí? Y era un monje español. Con 27 años se metió a un convento, quería dedicar su vida a Dios. Y unos meses antes de hacer los votos, lo echaron. Porque había cogido tuberculosis, sí, era la España. Todavía había tuberculosis por allá y lo sacaron. Y ese era su propósito en la vida, servir a Dios, y le dejaron sin propósito, o eso parecía, ¿sí? Y dijo, miren, ¿saben lo que voy a hacer? Voy a seguir dedicando mi vida a Dios y voy a construir una catedral en mi pueblo. Y le llaman el loco de la catedral, ¿sí? Pero empezó hace 50 años y vendió los terrenos de la familia y empezó a levantarlo. Y todos se reían de loco de la catedral, ¿sí? Y la catedral de Justo Gallego. A 20 minutos de Madrid, en Mejora del Campo. Una obra de la humanidad. Probablemente la tiren cuando se muera en unos añitos, porque no tiene ni un plan. Dice que todo está aquí. Compró libros de castillos y empezó a hacer la catedral con esos planos, con esos dibujos, ¿sí? Todo con material reciclado, y le daban las ladrilleras, los ladrillos defectuosos, mucha chatarra, ¿sí? Sueño hecho realidad, una catedral, 50 años de su vida, ¿sí? ¿Cómo se hacen en realidad los propósitos? Estando enfocado 50 años de nuestra vida, ¿sí? Es una persona más, igual que nosotros, no tiene nada especial. Lo que tiene especial, y él dijo, por la constancia de un ideal. 50 años. Enfoquémonos, dediquémosle el resto de nuestra vida y veremos resultados. La idea era como dejarles algunos aprendizajes, algunas recomendaciones para aprovechar estas oportunidades, ¿no? Estamos en un ambiente, un momento histórico. Colombia, de verdad, y Latinoamérica están en un momento de innovación increíble. Si no lo saben, se lo digo yo, desde Europa están mirando a Latinoamérica, y ese es uno de los países, ¿sí? Nos estamos de verdad sorprendiendo y estamos aprendiendo, y la gente no viene a enseñar, viene a aprender a Colombia. Entonces, ¿cómo aprovechamos los que estamos aquí viviendo esas oportunidades, ¿sí? Les voy a dar unos consejos muy prácticos para no extenderme mucho más. Pero el primero es muy, muy importante, y es: inviertan tiempo en ustedes mismos y no en su trabajo. O inviertan más tiempo en ustedes mismos que en sus trabajos, ¿sí? La reflexión es que no nos pagan por nuestro tiempo, nos pagan por el valor que generamos en nuestro tiempo, ¿sí? El tiempo es el mismo. Miren, vamos a dar una conferencia de 1 hora, hay gente que cobra 50.000 pesos por una conferencia, gente que cobra 200.000, gente que cobra 1.000.000, gente que cobra $3.000. Aquí en Colombia por una conferencia, y Howard Gardner te cobra 50.000. ¿Sí vieron la búsqueda de la felicidad? ¿Cuál es la diferencia? La propuesta de valor de cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer es sacarle tiempo, y en el horario de 8 a 5 es muy difícil, o lo hacemos antes o lo hacemos después, para invertir en nosotros mismos. Yo me levanto a las 4 de la mañana todos los días, y hasta las 6 me regalo 2 horas. Y bueno, esto daría para un taller de gestión del tiempo, ¿sí?
Pero me regalo 2 horas, invierto en mí y leo, escribo, rezo, veo videos, llevo un diario, planifico el día antes de empezarlo y hago un montón de cosas más. Y luego trabajo, a las 8 abro mi correo y empiezo como cada uno de ustedes o como mucha gente a responder todo eso que está ahí pendiente esperándonos, ¿no? Pero al final del año son 500 horas. En 3 años que llevo, casi 4 en Colombia, son más de 1500 horas. No hay una maestría así en Colombia. Yo diría que en el mundo. Ni en Harvard, ni en Stanford. Gratuita. Todos los días, ¿sí? Inviertan en ustedes mismos en lugar de sus trabajos. Y crecerán como personas, crecerán su propuesta de valor que haya pisado su país. Su papá, coronel, lo asesinaron y el ejército ocupó el país. Y cuando volvió al lecho de muerte a enterrar a su mamá, el pueblo le dijo, quédese y lidere la oposición, porque estamos en la inmunda, ¿sí? Y esta mujer se quedó, dejó a su marido y sus 2 hijos en Londres, venían cada 2 años cuando les daban la visa a visitarla, y empezó a construir esa oposición y a crear un partido y ganó las elecciones. Con tan mala suerte que la boicotearon y la metieron 15 años de arresto domiciliario. 15 años sin salir de una casa. Su hijo de pronto le dejaban entrar a alguna visita. Ganó el premio Nobel de la Paz, no pudo ir a Zurich a recogerlo, ¿sí? Ahora no la han dejado ser la líder birmana, porque su marido no es birmano, y está como consejera de Estado, pero su partido ya está gobernando desde el 2015, ¿sí? Una ama de casa. Encontró una causa más grande que ella. Busquen propósito, no busquen plata. Este señor sí le conocen, ¿verdad? ¿Sí? Pablo Picasso. ¿Qué saben de Pablo Picasso? Como que pintaba medio bien, ¿no? Malagueño, españolete. Su primera obra con 8 años era Motivos Taurinos, porque España era toros y flamenco. Uy, esa España ya pasó un poco a la historia. Y se fue a París y empezó de verdad su carrera artística y todo el mundo lo conoce, ¿sí? Pero la historia de Pablo Picasso mucha gente no la conoce. Bien, a esta edad, de los 72 a los 84 años, cuando todos queremos pensionarnos, jugar con el nieto, pasear rico, relajarnos, de los 72 a los 84 años este señor se metía en su taller a explorar con nuevos materiales, con cerámica, con nuevas obras. Cenaba con los compañeros, con los amigos y ellos iban a dormir y él se metía al taller, ¿sí? Este hombre dejó un legado a la humanidad. ¿Ustedes se creen que este señor trabajaba por plata o por propósito? Este señor tenía una relación con el dinero muy clara y dijo, el dinero va a hacer que mi obra la conozca todo el mundo. ¿Lo logró o no lo logró? Cualquiera de ustedes puede ir al MoMA, cualquier museo importante del mundo, y encuentra una obra de Picasso, ¿sí? Trabajen por propósito, no trabajen por plata. Otro aspecto, otro pequeño consejo muy práctico que me ha ayudado toda la vida. Aprendan a dedicarse tiempo para estar solos. Es importante en la vida. Les pongo 2 ejemplos muy claros. Un ejemplo de éxito, un ejemplo de fracaso. Ejemplo de éxito. Inauguro mi local, mi negocio. Entonces yo llego media hora tarde, me hago esperar, me compro un traje caro, mi mamá feliz, mi abuelita, y yo llego tarde, claro, pues si soy yo el anfitrión, ¿no? Contrato un catering, música, todo el mundo ahí esperando y yo llego tarde. Llego, saludo, me sentía Mick Jagger, ¿no? Ahí como... Pero miren, había mucha gente en ese sitio y estaba solo. Nadie sabía lo que habían sido esos 8 meses de juicios, de embargos, de trabajo duro para que ese sueño se hiciese realidad. Nadie, nadie, nadie. Cuando yo quiebro ese negocio, que casi me quedo con la deuda, conseguimos un comprador en el último momento y pude pagar todas las deudas, ¿sí? La gente ya no me saluda, ya el teléfono no suena, nadie me gasta tinto. Ese grupo de amigos que yo tenía se queda en los dedos de una mano. Sí, tenía la familia, tenía apoyos, pero estaba solo. Nadie sabía la frustración de quebrar un sueño, de quebrar un negocio. No lo dejé el primer año por orgullo. Lo podía haber hecho el primer año, haber salido de ahí bastante mejor económicamente, pero yo quería seguir ese sueño. Y después de 2 años tuve que cerrarlo. Dedíquense tiempo a estar solos, a conocerse, a viajar, a caminar a Santiago, donde quieran, a conocer su país, Colombia. Y empezarán a conocer quiénes son y empezarán a descubrir ese propósito en la vida. Pero también busquen compañía. Miren, esta es la teoría del tinto.
Algún día, bueno, ya he escrito un libro también sobre esto, pero algún día haré algo más, ¿no? La teoría del tinto es muy sencilla. Miren, yo me tomo 100 tintos al año. Más o menos una media de 10, bueno, más los que me tomo en casa, ¿no? Pero me los tomo con personas distintas, de un partido político, de otro, de Ciudad Bolívar, de la zona rosa, musulmanes, judíos, online incluso por teléfono. Y es una apertura mental increíble. Pero más allá de eso, pues yo hablo mucho, como se pueden dar cuenta, y les siempre iba contando mi carreta y qué hubo, y yo soy, y hago y esto y lo otro, y empecé a aprender a escuchar. Y lo que hago en estas reuniones, que máximo duran una hora, suelen estar en los 40 minutos, es escuchar a la gente. Y entonces me entero que Marisa está en el departamento de medio ambiente y tienen un proyecto y unas herramientas tecnológicas espectaculares y la escucho un poco más y entonces la voy a decir que la va a conectar con un espacio de coworking muy chévere que están en todo el cuento de la comunidad Makers, de tecnología y la voy a pasar un par de links de unos cursos de emprendimiento e innovación social y le puedo recomendar un libro y le puedo conectar unos correos puentes que tardo 5 minutos con otras personas. Pero eso lo hago esa misma noche cuando me voy a mi casa o mañana en la mañana con Marisa. Y con los 100 que veo todo el año. Miren, yo no gasto un euro en marketing y la vida me devuelve oportunidades, me salen conferencias, me sale trabajo, porque cuando uno está en esa visión de servir y de dar, la vida le devuelve. Entonces empecemos a ver en la vida dónde podemos generar valor. Mi propuesta de valor es compartir todo esto que he aprendido con mucha gente, diferentes escenarios. También estoy haciendo ahora un curso online para la gente que está en España y no me puede ver, que pueda utilizar cosas como esta, ¿sí? Si se entiende, pequeños gestos como un tinto pueden ayudar a otras personas. Pequeñas mentorías, acompañamientos en universidades. Busquemos nuestra propuesta de valor, empecemos a construir nuestra propuesta de valor y busquemos tiempo para regalarnos a los demás. Y ya voy terminando con este hombre. No sé si escucharon hablar de Sebastián Salgado, brasilero. Si no la han visto ya, La sal de la tierra es una película espectacular. Fotoreportero de guerra, tiene una historia brillante. Pero no les vengo a hablar de su historia profesional, sino de su historia personal. Esta es la finca que heredó de sus papás. Uy, está un poco pixelada la foto, pero más o menos se la resumo. Esto es una hacienda y esto es un desierto. No hay ni una mata, está todo abandonado. Una sequía tenaz, ¿sí? Miren lo que hizo Sebastián Salgado. Probablemente algunos de ustedes ya escuchó esto. Parece la Amazonía. Del 2000 al 2012 generó un impacto en esa comunidad, ¿sí? El cambio es un tema de actitud, de voluntad. Todos podemos hacer esto. Simplemente hay que dedicarle 12 años de nuestras vidas, ¿sí? Un ratico. Yo solo tardé 33 años en encontrar mi propósito en la vida. Pero cuando uno lo encuentra y se enfoca, empieza a ver resultados, ¿sí? Como estos, mis primeras zanahorias. La verdad que son muy chiquitas. A la tercera, que empecé con la huerta, ya lo estoy logrando, están saliendo cosas, ¿sí? Pero sacamos los orgánicos, o sea, sacamos los químicos, estamos haciendo orgánico muy chiquita en la casa los domingos. Pero el hecho de que yo lo haga y que sea extranjero hace que los vecinos que pasan por la vereda paren. ¿Qué hubo, vecino? ¿Qué hace? No, pues aquí sembrar unas pataticas, una papa, un maíz, listo, y todos pasan y todos pasan. ¿Saben qué pasó la semana pasada? Mi vecino de al lado puso su huertica. Y todos son hijos de campesinos, abuelos campesinos, ¿sí? En Tabio, en todos estos pueblos que parcelan las fincas, la finca raíz se convirtió en un negocio bien interesante y ya las huertas pasan a un segundo lugar. Pero hay que rescatar esto, estas chakras, esta calidad de vida, esta calidad que tenemos todos, seguridad, ¿sí? Y eso es impacto social y ambiental, pequeño, en casa, doméstico. Así empezamos, ¿sí? Y les termino muy rápido resumiendo los héroes que yo conocí de chiquito. Aquí pueden ver a la Madre Teresa, Martin Luther King, Morgan Freeman, a Gandhi. A mí me contaron que estos eran los héroes, ¿no? En blanco y negro, solamente ellos podían cambiar el mundo, ¿sí? Y yo no me creí ese cuento. Porque yo en mi día a día me encontraba muchos héroes, ¿sí? Como por ejemplo Alexandra, una abogada laboral, 13 años trabajando, dejó todo y se fue a Ciudad Bolívar. Hoy está generando procesos de cambio en el barrio de Potosí, con su fundación. O Gerardo, un biotecnólogo muy reconocido,
que hoy está en Venezuela construyendo país en vez de estar en laboratorios de cáncer en Estados Unidos o en Shanghái como tenía oportunidades. Un ejemplo muy claro, David y Diego, no les ven, son los de 100 en un día, son los que montaron el confesatorio y todas estas acciones. 100 en un día, un proyecto de participación ciudadana colombiano, está hoy en 36 países. Y son 100 acciones ciudadanas en un día, como la propia palabra dice. Un día en Bogotá la gente sale a la calle a pintar un paso de peatones, una ciclovía, lo que sea. A hacer, a construir país. Porque en realidad el país lo tenemos que construir nosotros. ¿Sí? Y el gobierno nos acompaña. Innova y nos ayuda, ¿sí? Pero si creemos que el gobierno es el que va a liderar esto solo, es imposible. Un profesor de universidad, miren, Arasu, en la India, en Pondicherry, siendo profesor de universidad se vive muy bien. Uno no se tiene que complicar la vida. Pero Arasu se la complicó. Y son 300 mujeres, grupos de autoayuda, con el modelo de créditos, de microcréditos de Yunus, generando impacto social. Y Aneta, el último ejemplo muy claro, síndrome de Down, discapacitada, impedida, se ponen cantidad de adjetivos, no vale para nada. En África los discapacitados se les esconde, en la India se quedan en la calle. La gente se avergüenza de ellos. Miren, Aneta empezó a escribir y ahí ven su tipografía. Esa tipografía la lleva el Barcelona en sus camisetas, la lleva Jorge Lorenzo, campeón del mundo de motociclismo. El presidente del gobierno la conoce, Aneta, Ana Vives. Caso de superación espectacular. Uno se baja, pone Aneta Vives en el buscador y se baja la tipografía. Y cuando hacemos presentaciones y lo mostramos, visibilizamos que sí se puede. El mundo de la discapacidad sí puede. ¿Sí ven qué sencillo? Estos son mis héroes. El día a día. No necesito nada más que rodearme de ellos. Esta es la reflexión final por las noches. 3 preguntas o 6 preguntas muy sencillas. Lleven un diario, no cuesta nada. Me gasto 10 minutos en la noche. Y me pregunto qué he dado hoy. Porque si yo les estoy contando que soy un humanitario, que soy como la Madre Teresa, que sirvo, que me dedico a los demás, ¿sí? La hipocresía en esta sociedad es muy grande, entonces uno se tiene que ir a dormir de verdad sabiendo si lo está logrando. Entonces miren, hoy les compartí parte de mi tiempo, es más lo